Saludos, buenas tardes o buenas mediodías a todos los asistentes. Esperamos unos momentos mientras terminan de conectarse todos los asistentes. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por conectaros a esta masterclass de IMF Business School sobre un tema, bastante tratado en estas semanas, sobre el trabajo virtual, trabajo con equipos virtuales o trabajo con equipos en remoto durante estas semanas debido a la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Iremos más allá y mi intención con esta presentación era ver las lecciones aprendidas durante estas semanas, ver las experiencias también de muchas empresas trabajando en remoto ya durante muchos años y ver cómo esta situación muy excepcional, ¿no?, que nos ha puesto todos contra las cuerdas y nos ha puesto a todos, queramos o no, a trabajar desde nuestra casa para la mayoría, pues no sabemos si esto va a ser la nueva normalidad o si podemos sacar alguna lección aprendida de aquí en el futuro, o qué estrategias o qué líneas futuras o qué estrategias de cara al trabajo y de cara a los empleados van a poder poner en marcha las empresas de aquí en adelante. Me presento, esta es brevemente mi presentación. Soy profesor del máster de Dirección de Proyectos, Project Management en IMF Business School. Soy voluntario del Project Management Institute y secretario de la Junta Directiva del PMI aquí en España, del capítulo de Madrid, Spain. Y tengo 17 años, alrededor de más de 15 años de experiencia dirigiendo y realizando proyectos, primero de real estate y de arquitectura y de construcción, y con el tiempo he ido adquiriendo una experiencia más amplia en proyectos de otros sectores y proyectos tanto predictivos o mal llamados tradicionales o predictivos, como proyectos ágiles, proyectos con Scrum y proyectos adaptativos. Con lo cual, bueno, tengo un background y una experiencia trabajando en proyectos más o menos amplia, y una experiencia creo que buena trabajando en proyectos en remoto, porque la firma en la que trabajo, Salinero Pampliega Project Management, de la que soy cofundador, durante muchos años llevamos trabajando en proyectos con proyectos en remoto, con proyectos a través de herramientas colaborativas, herramientas digitales, con centros de trabajo en distintas localidades, en distintas situaciones, en distintas ciudades y en distintos países. Con lo cual, pues antes de la pandemia, antes del confinamiento, ya teníamos experiencia trabajando con estas herramientas, y nos hemos visto para nosotros no ha supuesto un gran cambio, ¿no? Estas semanas en las que hemos tenido que seguir trabajando pues desde casa. Con lo cual os voy a transmitir mi experiencia y también otra serie de ideas, de buenas prácticas y de reflexiones, sobre todo, sobre qué es lo que podemos hacer con herramientas colaborativas, cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar cuando trabajamos con equipos remotos y con trabajadores, con equipos de desarrollo en distintas personas. Sí, perdona un segundo. Perdonad, perdonad la interrupción, digo, había un problema ahí con la conexión.
Antes de continuar, tenéis habilitado el esquema el bloque de preguntas, ¿vale? Y también el bloque de chat. Pero si tenéis alguna pregunta sobre la presentación, vale, podéis ir colgando las preguntas ahí en ese apartado. Si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre algún tema muy específico del que esté hablando, puede levantar la mano y lo podemos conversar o lo podemos solucionar en el momento. O si no, en ese apartado de preguntas, pues podéis ir recopilando vuestras reflexiones o vuestras dudas, ¿vale? Y al final de la presentación, pues puedo solucionarlas o puedo comentarlas todas ellas. ¿De acuerdo? Este sería el índice general. Perdona, Carlos, que te moleste un momento. No se está viendo la presentación, ¿vale? Tienes que hacer clic en el icono de pantalla, ¿vale? Que tienes en el panel de control. Ahora sí. Vale. Ahora, vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí, este sería el índice general, 4 puntos generales, trabajando y cómo colaborar con equipos virtuales, veremos algunas herramientas de una forma muy amplia, porque además hay muchos artículos y mucha información sobre herramientas. Os dejaré algún enlace para que podáis profundizar en aquello que os parezca más interesante para vosotros, ¿no? En la práctica. Veremos qué beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores, tiene esta práctica del trabajo colaborativo a través de estas herramientas, pero también vamos a ver qué reflexiones y a qué retos nos vamos a enfrentar. El tercer apartado sobre este nuevo entorno de trabajo y sobre todo el nuevo entorno de trabajo al que vamos a volver, ¿no? En estas semanas. Poco a poco los distintos países estamos volviendo en distintas etapas a la nueva normalidad, o algo así mal llamado nueva normalidad, pero estamos volviendo a los centros de trabajo. Entonces veremos que esta vuelta al entorno de trabajo, pues va a haber que hacerlo, no vamos a poder hacerlo de la manera a la que estábamos acostumbrados. Y el cuarto apartado que me parece el más interesante, como de esos retos que veíamos de trabajar en remoto, vamos a ver cómo podemos ser proactivos y buscar el equilibrio entre las herramientas, el trabajo en remoto, el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, el equilibrio también entre el trabajo en remoto y la necesidad de muchas empresas de seguir teniendo espacios físicos, oficinas físicas del trabajo, etcétera, ¿no? Me parece igual el punto como de las conclusiones y buscar proactivamente cuál puede ser el enfoque que mejor se puede adaptar a las necesidades de cada uno y de cada empresa. Vale, quería empezar con un punto. No sé cuántos si habéis leído este libro de Tipping Point, un libro bastante famoso del escritor Malcolm Gladwell. En este libro, Malcolm Gladwell reflexiona sobre cuáles son aquellos puntos, aquellos pequeños cambios que hacen que una idea se convierta en viral, o cuáles son aquellos pequeños cambios, aquellos puntos de inflexión a partir de lo que llaman los virólogos y los científicos de tipping point, el punto de no retorno, a partir del cual un virus como el de la gripe o un virus como el del COVID deja de ser un virus problemático para convertirse en una pandemia, ¿vale? Y Malcolm Gladwell habla de estos 3 factores: la ley de los especiales, el factor del gancho, aquellas ideas que tienen un gancho para atraer a los usuarios, el poder del contexto, qué pequeños cambios en el contexto hacen que una idea pase a crecer exponencialmente y a compartirse exponencialmente y hacerse viral, ¿no? Lo que vemos ahora en las redes como hacerse viral. Pues Malcolm Gladwell hace una reflexión sobre
qué cambios en el contexto hacen que las ideas pasen de este crecimiento a este otro crecimiento exponencial. Y esto me parece interesante porque nuestro cerebro no está muy acostumbrado a este tipo de crecimiento, no está muy acostumbrado a hacernos eco, a entender cómo se hacen virales las ideas o cómo se hace viral el COVID, ¿no? ¿Cómo es este crecimiento exponencial? ¿Vale? Y para entender este concepto del crecimiento exponencial, me gustaría hacer una práctica con todos ustedes. Seguro que tenéis una hoja de un folio, una hoja de papel, y vamos a intentar doblarla por la mitad. Tenemos una hoja, doblenla por la mitad, ¿vale? Y les hago la siguiente reflexión, la siguiente pregunta, si serían capaces de doblarla 50 veces por la mitad. ¿Cuántas veces son capaces de doblarla, ¿no? Una vez, 2 veces, una hoja de papel, una 4, es la verdad que enseguida nos quedamos sin mucho papel, ¿no? ¿Serían capaces de doblarla 10 veces, 20, 30 veces? ¿Cuántas veces son capaces de doblar este taco de papel? No sé si a través del chat incluso alguno puede hacer alguna apuesta. ¿Alguno ha llegado a doblarla 10 veces? ¿20? No sé si a través del chat yo puedo ver el chat. El truco, el récord está en 50, con una hoja de A4. Me quedo en 7. Bueno, alguno dice que se queda en 7. Asunción se queda en 7. Gema solo ha podido 6, hasta 9 y 10 muy complicado, Marta Melgar. Bueno, 10 es un buen número ya. 8, 50 lo veis como imposible, ¿no? 7, Irma Burgos. Vamos, que 50 es casi como imposible, ¿no? Imaginaros que son capaces de doblarla 50 veces. ¿Cuánto me diría el taco resultante? El taco de papel, si la habéis doblado 10 veces, imaginaros que sois capaces de doblarla 50 veces. ¿Cuál sería el grosor de ese taco de papel? ¿Alguna apuesta? 50 veces. ¿Serían capaces de doblarla? Imaginaros que tuviésemos las manos tan habilidosas de poder doblarla 50 veces. 1,5 centímetros. 3 centímetros, 50 veces, ¿eh? 2 centímetros, se quedan muy cortos. 5 centímetros. Cambiar centímetros por kilómetros. Micras. ¿Micras? ¿Solo micras? No, pues fíjate, realmente es un ejercicio complicado. Evidentemente, porque no hemos llegado a doblarla 50 veces y no podemos sacar el metro y medirlo, pero fijaros, y tenéis aquí el enlace aquí abajo donde podéis ver los resultados matemáticos, pero si doblamos 23 veces, podemos superaríamos ya a un kilómetro, ¿no? Y con 50 veces llegaríamos al Sol. Y si lo doblamos 51 veces, vamos, 52 veces, si lo doblamos 53 veces, iríamos al Sol y volveríamos. Con 58 veces saldríamos del sistema solar. Y si lo doblamos 103 veces, saldríamos del espacio conocido. Es decir, que si lo doblamos 104 veces, nos saldríamos de los límites los límites del espacio del universo conocido. Esto es algo que tiene que ver con esta gráfica, ¿verdad? Fijaros en la distancia comparado con los 5 centímetros o 50 centímetros que comentaba alguno de vosotros, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a tener este tipo de crecimiento y cuando los virus, por eso somos incapaces, ¿no? de ver y de reaccionar ante la curva y esto de la curva de la pandemia y cuando dábamos aquí el punto de inflexión de la curva y nos han mareado todas estas semanas con la curva de expansión de la pandemia del COVID, nuestro cerebro es incapaz de entender cómo es un crecimiento exponencial. Por eso somos incapaces de
entender la curva de expansión de los virus, del virus de la gripe o del virus del COVID, o somos incapaces de entender por qué un pequeño cambio en el contexto en el que se comparten las ideas hacen que esa idea se convierta en una idea viral, se comparta exponencialmente por todo el mundo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Acuérdense, 103 veces una hoja de papel nos saldríamos de todo el espacio, nuestro espacio conocido, ¿verdad? Este es otro ejemplo más entendible que la curva exponencial del crecimiento de la pandemia. Y este es un ejemplo de proyecto colaborativo realizado única y exclusivamente a través de herramientas colaborativas, a través de Internet. Arquitectos, ingenieros, científicos, médicos, enfermeras, diseñadores de todo el mundo han colaborado en este proyecto, que lo han denominado Cura, de la construcción del diseño para un hospital de campaña para poderlo construir en cualquier parte del mundo. Y esto fue una iniciativa de un arquitecto, creo que italiano, aquí tenéis el enlace también. Los enlaces os los vais a poder descargar, tenéis la presentación que la podéis descargar y tenéis ahí un montón de enlaces que iremos viendo más o menos interesantes. Pero este es un proyecto de los que ha habido varios, seguro que todos tenemos algún otro ejemplo en mente, como por ejemplo ese proyecto colaborativo para compartir los planos open source o de libre acceso de la construcción de las máscaras de protección con impresoras 3D, por ejemplo, o otro tipo de proyectos colaborativos que nos han demostrado cómo las personas a través de la tecnología es capaz de compartir ideas, de hacer proyectos muy fructíferos con gente con la que a la que no les puede ver la cara, con la que no puede verse en persona y que sin embargo a través de herramientas colaborativas, como puede ser cualquiera de las que utilizamos habitualmente, pues podemos llegar a construir, a diseñar soluciones innovadoras y soluciones muy prácticas para hacernos la vida mucho mejor, ¿no? En este caso, un hospital de campaña. Esto, desde luego, nos ha cambiado, ¿no? Esta situación excepcional que hemos sufrido durante estas semanas nos ha cambiado la vida a todos y a todos los trabajadores. El PMI durante estas semanas de confinamiento realizaba este reportaje, este estudio, que está publicado y de libre acceso en la página de PMI, que todos los años realiza un informe Pulse of Profession sobre el estado de la profesión de la dirección de proyectos, y en uno de estos documentos hablaba sobre cómo impacta la diversidad en el trabajo y en concreto cómo ha afectado el teletrabajo y el trabajo en remoto a los trabajadores de la dirección de proyectos, ¿no? A los project managers. Y muchos comentaban, la mayoría, que pensaban que, hasta un 73% pensaban que las empresas, una vez pasada la pandemia del COVID, iban a tener que actualizar su política de trabajo en remoto para sus trabajadores, una vez pasada la pandemia. Y eso es así porque esta pandemia nos ha marcado tanto, y el trabajar durante tantas semanas desde casa ha marcado tanto a las empresas y a los trabajadores, que la vuelta al trabajo no puede verse o no podemos retomarla de la misma manera en la que estábamos trabajando hasta ahora. Y me parece muy interesante este dato, ¿no? Más o menos la mitad prefiere una mezcla híbrida entre el trabajo remoto y el trabajo en la oficina. Y esto es una solución que yo creo que es una de las conclusiones, o por lo menos una de las conclusiones que tomaba o de las que he recogido al final de esta presentación. Y es que, es muy difícil traducir el trabajo en oficinas o en empresas que van a trabajar siempre online y en empresas que van a trabajar siempre en una oficina, de forma presencial, sino que más bien los trabajadores tienen una serie de necesidades, tanto psicológicas, de trabajar con personas, de trabajar codo con codo con otros compañeros,
que las empresas van a tener que conjugar de una forma híbrida, de una forma que se puedan entrelazar trabajadores que en un momento dado tengan que venir a unas oficinas y que en la mayoría, durante el resto de su jornada laboral puedan trabajar en remoto. Las empresas que ahora están volviendo, ¿no?, a su trabajo, por ejemplo, el grupo Citigroup, el banco Citigroup, ya ha propuesto a todos sus trabajadores que pueden trabajar de forma remota de aquí hasta final de año. O, por ejemplo, Twitter, en un email que envió a todos los trabajadores hace unas semanas, proponía que a todos aquellos trabajadores cuyo trabajo no era imprescindible que estuviesen en las oficinas, se les proponía que no era obligatorio que tuviesen que volver a sus puestos de trabajo en las oficinas de Twitter en Estados Unidos. Y en las oficinas de Asia, que son los primeros que han vuelto al trabajo de Microsoft, únicamente han vuelto al trabajo la mitad de los trabajadores. La otra mitad siguen haciendo teletrabajo desde sus casas. ¿Vale? Esta es la realidad, ¿vale? Y seguro que todos hemos visto, hay una lucha aquí de los números. Si buscamos información sobre el número de trabajadores que están trabajando en teletrabajo y que van a volver o que van a cambiar su forma de trabajar en oficina al teletrabajo, la verdad que hay una guerra ahí de números que no está muy clara. La verdad que tampoco hay mucha información al respecto. Las últimas encuestas dan un número realmente bajo. O sea, contra lo que cabe esperar y a lo que estamos acostumbrados, a que el trabajo en remoto es la tendencia, etcétera, etcétera, solamente un 3% de los trabajadores en Estados Unidos del sector TI, del sector de la tecnología de tecnologías de la comunicación, que es un sector más maduro y en el que donde está más desarrollado el trabajo en remoto, pues solamente un 3% en el año 2008 estaba trabajando más del 50% desde su casa. O sea que es un porcentaje realmente bajo. Sí que es verdad que luego hay muchos posts y muchos artículos que hablan de un crecimiento exponencial, otra vez de un crecimiento muy alto de gente que está trabajando en remoto, pero realmente todavía es un porcentaje bastante pequeño, ¿va? Estamos hablando de un porcentaje bastante bajo de personas. Sí que es verdad, y esto sí que está comprobado por otros estudios de productividad y estudios de bienestar en el trabajo, que existe una serie de beneficios, tanto para las empresas como para los trabajadores. Beneficios para las empresas principalmente económicos, que es el principal beneficio que busca una empresa para adoptar el teletrabajo, en cuanto a un ahorro de costes generales. Muchas empresas, por ejemplo, aquí en Madrid, empresas de ingenierías y sobre todo las empresas más grandes y más internacionales que están volviendo estas semanas a trabajar. Por ejemplo, un compañero de una empresa, una ingeniería internacional, que tienen 2 edificios en Madrid, pues me comentaba que de los 2 edificios, uno de los 2 edificios ya no le iban a abrir. Solamente iban a abrir el 50% de los puestos de trabajo. El otro edificio directamente van a dejar de alquilarlo y es un ahorro de costes generales brutal, evidentemente, ¿no? De ahorro de alquileres, de ahorro de instalaciones, etcétera, etcétera. Estas son cifras conocidas. Para los trabajadores también existe una serie de beneficios. De beneficios en cuanto, si los ahorros generales para las empresas es un ahorro económico, para los trabajadores también se traduce en un ahorro de tiempo y un ahorro económico de todos aquellos trabajadores que no tienen que desplazarse al centro de trabajo. Esto es algo evidente y todos tenemos experiencia o muchos compañeros que demandan trabajar parte de la jornada en remoto porque se pasan la mitad de la jornada o 2 o 3 horas. Para aquellos que estén trabajando en una gran ciudad como Madrid, como México, DF, como París, como Londres, pues se pasan 3 horas perfectamente al día en metros, coches y atascos, ¿no? Entonces eso es un ahorro importante.
Eso se traduce también en un ahorro de bienestar, de conciliación del tiempo familiar y el tiempo laboral, de menor estrés, de mejores prácticas de wellness, de bienestar en el trabajo, primero en el centro de trabajo y luego también si tu centro de trabajo es tu casa, pues evidentemente eso también es bienestar. Y eso se traduce también en una fuerza de trabajo, en unos recursos, en unos trabajadores más enganchados o con mayor lealtad o con más engagement, ¿no? Con más enganchados, con mayor lealtad a, a las empresas. Eso es algo que sí que está demostrado. Durante todo este tiempo, ¿no? que no hemos tenido que sufrir estos atascos y estos traslados al centro de trabajo, pues muchos muchos lo venían ya utilizando y otros pues han tenido que empezar a utilizar esta serie de herramientas durante estas semanas. Me gustaría haceros la pregunta de cuántos de vosotros utilizáis o qué herramientas o cuántos de vosotros utilizáis alguna de estas herramientas o similares, Teams, Zoom, Hangouts, GoToMeeting, GoToWebinar, como estamos utilizando ahora, etcétera, etcétera. Alguno me dice que aparte de las herramientas que hay una música de fondo muy alta. No sé si seguís escuchándola, yo no escucho ninguna música, pero bueno me escuchéis bien, ¿no? Teams, Discord, Skype, mira, Discord no lo conozco. Creo que todas, Gumersindo ha utilizado todas. Yo creo que más o menos hemos probado todas, casi todos. Esto sí que es verdad, ¿vale? Y bueno, Teams, ¿cuántos utilizan Slack en contra del correo electrónico? ¿O cuántos utilizan, por ejemplo, el correo electrónico para distribuir o para distribuir o para asignar las tareas de un proyecto, por ejemplo? Nosotros estamos desde hace años ya, conseguimos desde hace años realizar proyectos con cero emails, con cero correos electrónicos, simplemente utilizando Slack y Asana, que son las herramientas que utilizamos nosotros en la oficina. Y la verdad que con estas dos herramientas utilizamos cero correos, salvo para personas, salvo para interesados o fuera de la organización, que no utilizan evidentemente nuestro canal de Slack. Pero entre nosotros la verdad que hacemos utilizamos cero correos, ¿no? Slack, fijaros, Zoom ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia. Es la empresa que más ha crecido durante los últimos meses. Y Slack también ha crecido un 40% el número de usuarios de Slack. Para los que no lo conozcáis, tiene un canal de YouTube donde hay un montón de vídeos cortos donde muestran cómo es Slack, cómo podéis utilizarlo y realmente es una herramienta fantástica que os puede ayudar mucho a sincronizar a los equipos, ¿no? Trello Asana. Aquí os pongo no sé, algunos usos, ¿no? que le podéis dar a estas herramientas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, algunos usos que le hemos dado nosotros a Slack o incluso otros compañeros como aquí de PMI que lo han dado uso también a este canal. Más que verlo como una herramienta digital y colaborativa, que evidentemente lo es, y evidentemente la principal... Gema comenta que utiliza Jira y el correo. Bueno, pues si utilizáis Jira, Gema, tenéis que hacer el esfuerzo o tiene que haber ahí un equipo de liderazgo, unas personas que se rebelen contra el correo si ya estás utilizando el Jira. ¿Vale? Gracias, Gema, por comentarlo. Y más que verlo, estas herramientas como herramientas prácticas y bueno, que sustituyen al correo, pues bueno, eso ya en sí es un beneficio, pero yo creo que el principal beneficio de estas herramientas es más un beneficio incluso más psicológico que tecnológico.
Porque el principal reto que tienen todas las herramientas colaborativas es que, bueno, la tecnología está ahí, podemos utilizar Jira, podemos utilizar Asana, podemos utilizar Basecamp, podemos utilizar lo que queráis. La tecnología está ahí, podemos utilizar lo que queráis. Pero el principal reto al que nos enfrentamos es al de las personas. O sea, más es un reto psicológico que tecnológico. Y, por ejemplo, el principal beneficio de utilizar estas herramientas es que la gente lo percibe como un lugar al que ir y conectarse con sus compañeros de trabajo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay iniciativas muy chulas de Ericsson o de PMI o de nosotros mismos que utilizamos como la hora del café, ¿no? Aquí este evento de PMI en Venezuela programaban todos los martes a las 5 de la tarde un café networking a través de Slack o a través de, creo que era a través de Slack. Y bueno, pues todos los trabajadores de esa organización, pues a las 5 se conectan como que van a la máquina del café y es un espacio en el que se comparte de una forma menos estructurada y de una forma se produce ese intercambio de información informal que se da dentro de una oficina física, por ejemplo, alrededor de la máquina del café. Bien, pues Slack o Zoom o Teams, al final es como esa máquina del café virtual en la que la gente se conecta pues para tomar un café o para dar una charlada o para compartir aquellas reflexiones o aquellas ideas sobre lo último que tienen, los últimos proyectos en los que están trabajando o las reflexiones que les suceden durante estos días, ¿no? Esto realmente yo creo que es algo realmente interesante. Otro uso, por ejemplo, en Ericsson tenían lo que llamaban las happy hours. Entonces, a una hora determinada todos paraban y se conectaban a un canal de la red social corporativa y compartían un café, ¿no? Virtual. Es algo realmente interesante. Como os comentaba, Jira, Basecamp, Asana o Trello, que es quizás la más popular y la más básica, ¿no? Sirven para gestionar, distribuir, asignar las tareas de un proyecto, pero además sirven para que todo el mundo tenga el contexto del panorama general del proyecto, ¿no? Del panorama general de la organización, en qué proyectos se está trabajando y en qué proyectos y cómo las tareas en las que tú estás trabajando y los proyectos en los que tú estás colaborando, cómo eso impacta en toda la organización. Entonces, a través de estas herramientas, no solamente eres capaz de gestionar tus propias tareas, de gestionar las tareas del proyecto, sin necesidad de tener que hacer muchos meetings, muchas llamadas, videoconferencias y muchos correos electrónicos, sino que sobre todo tú eres capaz de ver, visualizar y entender cómo impacta tu trabajo en toda la organización. Esto es algo que psicológicamente afecta mucho a los equipos y psicológicamente hace que los equipos entiendan mejor qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera del fruto de su trabajo, del fruto de las tareas, ¿no?, que tienen que realizar de sus proyectos y en definitiva hacen que tengan más engagement, que estén más enganchados a la organización y que sean de alguna manera más productivos, ¿verdad? Como hemos visto, esto tiene muchas, todas estas herramientas digitales, pues tienen muchos beneficios y bueno, pues todos hemos empezado a utilizarlas y no las veníamos utilizando ya desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, sí que me gustaría que comentarais también a qué retos o qué aspectos negativos habéis descubierto o veis vosotros durante estas semanas de confinamiento utilizando Jira, ¿no?, como dice Gemma, o utilizando cualquiera de estas herramientas. La sensación general que comparte la gente es que está trabajando muchas más horas y está trabajando de alguna manera mucho más tiempo y tiene una carga de trabajo mucho mayor que la que tenía cuando estaban trabajando en la oficina. Con toda la tecnología, con todo lo que nos ayuda la tecnología, etc., etc., resulta que en contra de tener un trabajo mucho más llevadero, tenemos una carga de trabajo mucho mayor.
Graciela dice que solo ha encontrado ventajas. Yo tengo muchos comentarios y haciendo este comentario en Twitter o en las redes sociales, la gente llega a la conclusión de que dice, estoy trabajando, dice, es imposible, dice, no tengo tiempo de conectarme a esta videoconferencia porque estoy hasta arriba de trabajo. Es la contestación que me hace mucha gente, ¿vale? Entonces, es verdad que, como dice Rosario, es más complicado la desconexión digital. Es imposible desconectarte. Dice, bueno, tenemos la facilidad de conectarnos digitalmente, pero por contra no somos capaces de desenchufar, no somos capaces de desconectarnos digitalmente, ¿vale? Existe también una sobrecomunicación, tanto en los proyectos, en las organizaciones, como a nivel gubernamental, a nivel de toda la sociedad. Este es un ejemplo, por no hablar de ningún país y de ningún gobierno en concreto, este es un ejemplo de hace muchos años del presidente Roosevelt, que tenía una serie de charlas durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que lo llamaban charlas con el presidente alrededor del fuego. Y todas las semanas el presidente Roosevelt pues comentaba cómo iba el país, los retos a los que nos estábamos enfrentando y comentaban toda la información que podían a la sociedad para que todos estuviesen lo más informados posibles, ¿no? Con la falsa sensación de que aportando toda la información de forma abierta a la sociedad y a todos los empleados dentro de una organización, etcétera, etcétera, eso iba a aportar mayor calma y iba a aportar mayor sensación de seguridad. Pues bien, los psicólogos se dieron cuenta, o por lo menos ahora nos hemos dado cuenta con el tiempo, de que como no es posible la desconexión digital y tenemos una sobreinformación tan brutal con respecto al COVID y con respecto a todo lo que hay alrededor nuestro, que nuestros cerebros están sobrecargados de información. No somos capaces de, no podemos asumir, asumir mayor carga de información que la que ya tenemos. Entonces, la gente llega a esta conclusión de que tienen ahora hasta un 40% más jornadas laborales mucho más largas y con 2 o 3 horas más de jornada laboral, pero sobre todo una carga mayor de tareas por hacer. ¿Por qué? Porque pensar que es muy sencillo repartir tareas con un correo electrónico. Te mandan un correo electrónico, no te ven la cara, no ven lo agobiado que estás y tu jefe te manda otra tarea. Y como no ven la cara de agobiado que tienes, te mandan otra tarea y otra y otra. Y al final no hay un feedback, no hay ese roce social que existe en la oficina presencial, en la que cuando una persona está quemada o cuando una persona está sobrecargada de trabajo, pues los jefes o los managers se dan cuenta de que a esa persona no le puedes encargar más tareas. Sin embargo, mandándote correos electrónicos sin verte la cara, pues es muy fácil sobrecargar a la gente con tareas y tareas una encima de otra, ¿no? Como dice Rosario, me parece muy acertado, se deshumaniza el trabajo. Es verdad que cuando tú mandas una tarea a través de un correo electrónico, pues se deshumaniza, porque no ves a la persona que tiene que hacer ese trabajo y no le ves la cara, ¿no? La cara de angustia que tiene oyendo noticias negativas sobre el COVID a todas horas, con una ansiedad terrible, con un estrés brutal, sin poder salir de casa, con los niños gritando detrás de la silla detrás del ordenador y tu jefe mandándote correos y solicitudes de videoconferencias a todas horas. Esto realmente, el mal uso de las herramientas colaborativas durante estas semanas ha generado una sensación de agobio, de estrés y de inseguridad brutal, ¿no? Y es sobre todo por el mal uso de las herramientas colaborativas. Esto se ve sobre todo en las empresas que tenían poca experiencia o tenían poca cultura de gestión de proyectos a través de herramientas como Asana, por ejemplo, o Trello o Jira, y de repente se han puesto a utilizar Teams o utilizar estas herramientas de forma indiscriminada, sin pararse a pensar cuál es el objetivo y por qué y cómo hay que utilizarlas de una forma correcta, ¿verdad? Esto ha generado, como comentaba, malestar,
incluso problemas de ansiedad, problemas de miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado a compañeros hacer comentarios al respecto. Porque es verdad que comentaba antes la sensación esa de estrés, ¿no? De estar en tu oficina, de estar trabajando desde tu casa. Claro, es que no nos hemos dado cuenta que es que tu oficina en casa no es una oficina. O sea, la mayoría de la gente estaba trabajando en casa pues de aquella manera, ¿no? Estos eran a modo de anécdotas o a modo de chistes o de memes, cómo estaba trabajando la gente desde casa, algunos desde el minibar, otros como podían, con la plancha, con el cubo de la basura en el jardín o en medio del pasillo, ¿no? Y esta es un poco la situación con los niños delante o los niños en la habitación de al lado jugando y haciendo ruido, pues esta es un poco la situación a la que nos hemos tenido que acostumbrar todas estas semanas. Es muy difícil y es muy difícil tener un espacio así de diseño, ¿vale? Y nosotros somos arquitectos y nos gusta este tipo de fotos, ¿no? De imágenes, un diseño muy bonito, muy minimalista, muy naturalista, de madera, con plantas, etcétera, pero la realidad es esta otra, ¿no? Esta es una imagen de una propuesta de una empresa conocida por todos, ¿no? IKEA, que plantea en su catálogo en estos últimos años, sobre todo en este año 2020, planteaba, incluso antes del COVID, que los espacios, los pisos cada vez son más pequeños, las viviendas son cada vez más pequeñas y plantea espacios flexibles, multigeneracionales, espacios en los que conviven distintas generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, donde conviven distintos usos, conviven el uso del estudio, el salón, incluso en algún momento dado una cama para invitados, la litera de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí os dejo algunos espacios flexibles de este tipo. Estas no son de IKEA, pero son... Sí, ¿hay alguna interrupción, Graciela? Sí, Graciela está compartiendo algunas ideas también sobre IKEA. Pues bueno, estos son otros diseños. Otros diseños a través de este enlace en la página web, pues bueno, había ahí un recopilatorio de diseños más o menos flexibles donde la gente puede trabajar y donde la gente puede vivir con los niños y vivir con los abuelos y bueno, de alguna manera son espacios más o menos arquitectónicos, interesantes y bonitos, ¿verdad? Este es el mío, este es también de un espacio flexible desde mi oficina en casa, fuera de mi oficina, y los compartía por Twitter hace unos minutos, que es lo más importante que tenían ahora mismo encima de su escritorio, ¿no? ¿Qué elementos tenían encima de vuestro escritorio? ¿Qué es lo más importante que tenéis vosotros, que siempre trabajáis con ello, ¿no? Me gustaría que compartieseis, no una foto, pero bueno, sí una a través de las preguntas. ¿Qué es lo que tenéis que podáis compartir, ¿no? Carolina tiene un libro, o sea que te estás documentando sobre cómo trabajar desde casa, Carolina. Tiene la tablet, el teléfono, el termo de mate. Yo tengo también el café, o sea, no puedo trabajar sin café. En Argentina o en América tenéis mate, que es demasiados trastos. Bueno, pues es verdad, ¿no? Que es verdad que muchas veces, como decía hace unas slides, hace unos momentos, que nuestra oficina en casa no es una oficina, ¿no? Y eso nos hace también ser menos productivos. Aquí os comparto unos enlaces que me parece de lo mejor que he visto sobre cómo diseñar o cómo mejorar
vuestro espacio de trabajo, para aquellos de vosotros que vais a seguir trabajando desde casa o que no os queda más remedio que trabajar desde casa, pues Herman Miller, que es una de las empresas que más sabe sobre ergonomía en el trabajo, pues tiene una encuesta, podéis hacer aquí en ese enlace una encuesta sobre working from home, sobre trabajar desde casa, y tenéis una encuesta y os va a hacer unas propuestas sobre cómo mejorar vuestro espacio de trabajo. Tiene este otro enlace orientado a cómo mejorar los espacios de trabajo para las empresas. Utilizando sensores y utilizando la tecnología, los edificios inteligentes, esta es la plataforma, y podemos diseñar espacios mucho más seguros ahora que vamos a volver a las oficinas y a los centros de trabajo. Entonces, a través de esta plataforma, Live Platform, Herman Miller también nos propone una serie de diseños más seguros y más ergonómicos y más productivos para generar, para que los equipos tengan más interacción entre ellos, sean más productivos, generen más ideas y mejores proyectos, y a la vez podamos sentirnos seguros en un espacio seguro, con mascarilla, etcétera, ¿no? Y este otro enlace de Leesman Home Working Assessment, también en el mismo sentido, sobre una encuesta sobre cuál podría ser la mejor estrategia corporativa de vuestras empresas a la hora de volver al trabajo, ¿vale? Entonces, tanto si vais a trabajar desde casa como si tenéis que volver en un momento dado a trabajar en oficina, parte de vuestro tiempo, estos tres enlaces os pueden ayudar mucho a diseñar o a mejorar vuestros espacios de trabajo, ¿vale? Y propongo esto porque la conferencia iba sobre herramientas colaborativas, herramientas online, pero me he dado cuenta que todas las herramientas colaborativas y todas las mejores encuestas y los mejores artículos sobre el tema proponen un mix y una solución híbrida en la que la gente necesita volver a un espacio físico de trabajo, ¿vale? Hace unas semanas, Seth Godin, seguro que le conocéis, ¿no? Por la vaca púrpura, proponía el lanzamiento de este coworking virtual para todos aquellos que tenían que trabajar desde casa y están acostumbrados a trabajar en un coworking o a trabajar en una oficina. Y es que hay mucha gente que necesita sentirse codo con codo compartiendo espacio con otras personas para sentirse productivo, ¿vale? Y en ese sentido, Seth Godin lanzó este espacio virtual, como os decía antes, este espacio en el que la gente se conectaba para sentirse arropado por otros compañeros, por otra gente que está trabajando al mismo tiempo que tú. Entonces, no podían convivir en la misma oficina, no podían colaborar en el mismo espacio físico, pero sí que compartían este coworking virtual, en el que aprendían, en el que había formación online, en el que compartían herramientas colaborativas y en el que compartían pues esas happy hours que os comentaba antes, esas horas felices en las que simplemente la gente se conecta para tomarse un café junto con otras personas, ¿no? Me parece una solución muy, muy, muy interesante y que no tiene que acabar ahora que acaba el confinamiento, ahora que volvemos a las oficinas físicas. Es que posiblemente este tipo de negocios tengan también una versión online, ¿no? Este es un pequeño checklist para todos aquellos que tengáis que mejorar vuestro espacio de trabajo en casa, ¿no? Hay aquí una serie de recomendaciones, pero me gustaría comentar por qué pongo aquí la foto o el meme o la caricatura de Darwin, ¿vale? Y es que muchos psicólogos hablan de la importancia para todos aquellos que nos hemos tenido que quedar a trabajar en casa o que trabajamos habitualmente desde casa, la importancia de tener ritos o rituales todos los días, ¿vale? Darwin tenía un rito todas las mañanas. Darwin trabajaba desde casa. Darwin tenía su
su oficina, su gabinete en su casa familiar, y tenía pues una gran hacienda, una gran finca alrededor de la casa, y todas las mañanas tenía la costumbre o el ritual de, antes de ir a trabajar, dar una serie de vueltas por el perímetro de su finca, por el perímetro de toda su hacienda. Y cada vuelta que daba, le daba una patada o ponía una marca, una piedra, o tiraba una piedra a un montón de piedras que iba seleccionando. Y así daba 3 o 4 vueltas, tenía ese ritual, y cuando había cogido ya 3 vueltas, cada vuelta había cogido una piedra, la tiraba lejos, y cada vez que tiraba lejos esa piedra, tiraba lejos de su cabeza los pensamientos relacionados, las ideas, los pensamientos relacionados con el día a día, con la familia, con la casa, y empezaba el ritual de retomar los pensamientos sobre la teoría de la relatividad sobre la que estaba trabajando. Entonces, después de 3 o 4 vueltas a través en el perímetro de su hacienda, en ese ritual cambiaba el chip, cambiaba el mindset de pensar sobre las cosas de casa y empezar a pensar sobre los problemas o las cosas del trabajo. Ese era el ritual que tenía Charles Darwin, ¿no? Antes de empezar a trabajar todas las mañanas. Y ese tipo de rituales, cada uno puede tener el suyo, podéis copiar a Darwin, o si no, inventaros un ritual propio. Este tipo de rituales son importantes, y fijaros, hacer la reflexión que cuando íbamos a la oficina a trabajar todas las mañanas, ese tiempo que pasamos desde que dejamos la casa hasta que llegamos a la oficina, cogemos el tren, cogemos el metro, el atasco del coche, etcétera, etcétera, para muchas personas tenía el mismo significado, ese mismo ritual que para Darwin le servía para empezar a trabajar. Y durante estas semanas de pandemia, como no hemos podido coger el coche para ir a la oficina a trabajar, nos hemos quedado sin nuestro ritual para cambiar el mindset de hora de trabajo, hora de oficina. Con lo cual hay mucha gente que seguía estando en casa trabajando, pero con la cabeza todavía pensando con las cosas de casa. Con lo cual es lógico pensar que a la gente le faltaba ese ritual, que a la gente le faltaba esas herramientas para ponernos en modo oficina o en modo trabajo, ¿no? Pues bueno, es un ejemplo de Darwin que podemos utilizar todos para intentar ayudarnos a ponernos en modo oficina y en modo trabajo, aunque tengamos que quedarnos en casa trabajando. ¿Vale? Este señor también es Piers Taylor, le traigo aquí porque habla en sus entrevistas y en algún artículo habla bastante. Vamos acortando ya el tiempo. El Piers Taylor seguro que le conocéis por por el programa que ahora están reponiendo en la televisión española en la 2, Casas Extraordinarias, y bueno, es publicado por todo el mundo. Y él habla de cómo las organizaciones estamos cambiando a un nuevo entorno de trabajo, ¿vale? Y cómo las organizaciones se están adaptando también a un entorno de trabajo también más virtual, ¿vale? Perdonad que hemos cambiado ahora de registro. Quería retomar este tema sobre la necesidad de un espacio más virtual, y Piers Taylor habla de que los gobiernos, las universidades, las empresas cada vez se están haciendo más virtuales, y eso facilita también a todas estas organizaciones acercarnos más a los clientes, ¿vale? ¿Esto qué tiene que ver, por ejemplo, ahora con la pandemia? Ahora que con la pandemia, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que las grandes corporaciones, por ejemplo, que tienen un gran centro de trabajo en el centro de Madrid o en la Castellana de Madrid, o en el centro en la City de Londres, o en la Défense de París, al hacerse más virtuales se han dado cuenta, y frente a la necesidad de acercarse más a los clientes, y ante la necesidad de los empleados de
de hacer su trabajo de una forma más virtual y no tener que ir todos a trabajar al centro de trabajo, a la gran corporación, a la gran oficina en el centro de una gran ciudad, pues se han dado cuenta que esos centros de trabajo ya no son tan productivos, que realmente las empresas son más virtuales que físicas. Cada vez hay más universidades digitales, por ejemplo, como esta Escuela de Negocios IMF. Cada vez hay más empresas que son únicamente, exclusivamente virtuales y no tienen una oficina central como tal, ¿no? Con todos los empleados allí encerrados en un gran edificio. Fijaros, por ejemplo, en el ejemplo, para los que seáis de España, el ejemplo de grandes corporaciones que están trabajando en el centro de Madrid, por ejemplo, del sector TI, muchas como Ericsson, Everest, Indra, etcétera, tienen centros de trabajo más pequeños en ciudades satélite o en ciudades más pequeñas, por ejemplo, en Segovia. En Segovia, siendo una ciudad, Segovia o en Valladolid, que están a menos de una hora de viaje en tren de alta velocidad hasta el centro de Madrid, para estos trabajadores de estas grandes empresas es mucho más sencillo y más cómodo trabajar en estas pequeñas ciudades, en empresas en oficinas más pequeñas, donde es más fácil colaborar y tener un contacto face to face con sus colaboradores, con sus compañeros, que perder 2 o 3 horas todos los días de atasco en Madrid para llegar a una gran sucursal o a una gran empresa en la Castellana de Madrid o en el centro de Madrid, ¿vale? Entonces, esta es una estrategia bueno, de la que habla Piers Taylor y de la que, deberíamos ser conscientes, ¿no? Primero, los trabajadores, porque lo demandan, frente a la pérdida de tiempo que ocasiona el tener que desplazarse a estas grandes oficinas, y también la reflexión que tienen que hacer las empresas respecto al proceso productivo, ¿vale? ¿Qué supone, por ejemplo, qué es lo que entendemos por productividad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué es lo que significa ser productivo, ¿no? Para todas estas empresas. Porque en todo este discurso sobre el trabajo en remoto y las herramientas colaborativas, los managers, los jefes, los directivos, siempre tienen en mente y dice, bueno, pero la gente que está trabajando en remoto ¿es más productiva o es menos productiva? ¿Vale? Existe ese debate. Fijaros, en 2013 Yahoo publicó un artículo sobre todos los trabajadores que tenían en remoto, y de repente en 2013 pues cambiaron la política de trabajadores en remoto y volvieron a obligar a todo el mundo a trabajar en las oficinas, porque se dieron cuenta que los trabajadores de Yahoo que estaban en remoto en sus casas pasaban menos tiempo conectados a los servidores de Yahoo, a los servidores de la empresa. Y a raíz de esa reflexión o a raíz de ese dato, propusieron o obligaron a todos los trabajadores a volver a trabajar en las oficinas, ¿verdad? Fijaros, acordaros de que hablábamos de que solamente el 3% de los trabajadores de estas empresas de IT trabajaban en remoto. La mayoría siguen trabajando en las oficinas. Entonces, tenemos que hacernos la reflexión, ¿no? Si las empresas son cada vez más virtuales y los procesos productivos son también cada vez más virtuales, ¿qué es lo que entienden nuestros jefes por ser productivo? ¿Vale? ¿Qué valor tiene el trabajo de las personas? Ser productivo significa estar conectado las 24 horas del día al servidor de Yahoo, por ejemplo. ¿O ser productivo significa estar conectado o responder a los correos del jefe a los 5 minutos de que llegan a nuestra bandeja de entrada? Eso es ser, ¿no? ¿Verdad? Eso es ser productivo. Este concepto o los conceptos de finales o de los años 90 del siglo XX realmente no se pueden aplicar al trabajo actual. No se pueden aplicar la productividad o el concepto que entendemos por productividad. No lo podemos trasladar directamente del trabajo en la oficina al trabajo en virtual, porque no es lo mismo, no se puede monitorizar, no se puede medir de la misma manera.
Fijaros que cuando aquí cuando los directivos reflexionan sobre el control que tienen que hacer sobre sus trabajadores, alguna empresa ha llegado a obligar a sus trabajadores a firmar un contrato en el que se comprometen a no distraerse durante las horas de trabajo que estén en casa. En el que se comprometen a estar conectados al servidor de Yahoo durante las 8 horas que tienen que estar trabajando desde casa. El resultado de ese contrato, porque es un ejemplo real, el resultado fue que todos los trabajadores pensaban que, se dieron cuenta, de hecho, que sus jefes no confiaban en ellos. Y un trabajador que se da cuenta que su jefe no confía en ellos, en él, en su trabajo, pues es un trabajador que no está involucrado en el trabajo. Es un trabajador que deja de confiar él también en la empresa y es un trabajador que al final es menos productivo frente a un trabajador que, por ejemplo, tiene una mayor flexibilidad o que sus jefes promueven una mayor flexibilidad para que adapte su horario de trabajo a las necesidades que tenga durante las horas que tiene que pasar en casa, y si va a estar en casa, pues evidentemente la vida y el trabajo pues tienen que ser compatibles y va a tener que ser compatible con tener a los niños en casa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa flexibilidad promueve una mayor productividad que lo contrario, ¿no? Que hacer el tracking o hacer el control o el monitoreo de las horas que pasa cada trabajador conectado a un servidor o conectado o haciendo una tarea. ¿Vale? Esta es otra encuesta, la verdad que en el mismo sentido, de la empresa Amplify. Amplify es una startup que hizo esta reflexión, ¿no? A todos los trabajadores durante la pandemia. ¿Cómo de satisfecho te sientes en tu puesto de trabajo durante la pandemia? Pues todos decían o que había realmente una crisis de capacidad de trabajo y de descanso. Lo que comentábamos antes, con el teletrabajo, con las herramientas colaborativas mal utilizadas, la gente tenía una carga de trabajo y una carga de información brutal con la que no son capaces de manejarse. La solución para Adam Weber, que es el CEO de Amplify, ha sido promover la jornada laboral de 4 días. Los viernes son los viernes de este mes o los viernes del mes de mayo, y me consta que esta iniciativa se ha alargado también al mes de junio, pues los viernes para los trabajadores de Amplify eran viernes libres, porque ellos tenían la sensación y tenían la certeza de que estaban quemando, ¿no? No estaban trabajando de una forma sostenible y no estaban trabajando de una forma sostenible en el tiempo. Es decir, que estaban trabajando y que estaban cayendo todos sus trabajadores en el síndrome del quemado, ¿no? Del burnout. Y estas son algunas lecciones de las empresas que están volviendo al trabajo primero desde Asia, ¿no? La verdad que todas estas iniciativas, la mayoría son de empresas de Asia. Por ejemplo, la Universidad de Nanjing ha promovido la reducción de la plantilla en el centro de trabajo. Lo que han hecho es una vuelta al trabajo escalada, en la que el 50% de la plantilla está en el centro de trabajo y el otro 50% está en casa, y se van rotando para que haya mucha menos gente, mucha menos población en el campus. Y lo mismo están haciendo también las empresas, ¿no? Como por ejemplo os comentaba antes el caso de Microsoft en Hong Kong. Solamente han vuelto a trabajar el 50%. ¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores? ¿Vale? Os comentaba al principio, los trabajadores durante la pandemia tenían la necesidad de verse, de compartir un espacio físico o un espacio virtual con el resto de sus compañeros, ¿vale? Pues la reacción de estos trabajadores en Hong Kong, por ejemplo, ha sido que las cafeterías alrededor de los centros de trabajo o las cafeterías alrededor de la Universidad de Nanyang
están repletas de trabajadores que no pueden entrar al centro de trabajo porque tiene una limitación del 50%, pero por contra están llenando o están colapsando todas las cafeterías que hay alrededor, ¿vale? Porque prefieren estar en contacto con otros trabajadores en una cafetería que estar trabajando desde casa. Entonces, bueno, lo dejo ahí como anécdota, pero es una reflexión también que nos hace pensar que bueno, el trabajo virtual está bien y es funcional y productivo, pero también tenemos que ser conscientes de satisfacer una serie de necesidades porque la gente, si no, se va a ir a la cafetería para estar con más gente. Entonces, es una reflexión, ¿vale?, del trabajo en remoto. A modo ya de conclusiones, y ya vamos cerrando porque me he pasado del tiempo, respecto a la comunicación, haría hincapié en comunicar a través de las herramientas, de las herramientas adecuadas y no sobrecomunicar, ¿no?, a los empleados o a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Confianza, fiabilidad, pero sobre todo yo diría que claridad, ¿no? Teníamos claridad, tenemos que enfocarnos en aquella información que es realmente útil para las personas que tienen que recoger esa información, ¿vale? Y no repartir la información a todo el mundo en abierto, porque al final estamos haciendo o estamos generando una ansiedad en todos los trabajadores que es contraproducente, ¿vale? Iría también a el virtual leadership. Esto tiene que ver, yo creo que sobre todo con los managers, ¿vale?, y con los jefes de proyectos. Tienen que aprender a liderar a través de estas herramientas, colaborativas, ¿vale? Tienen que aprender a utilizar estas herramientas para no sobrecargar por ejemplo, de tareas, ¿no?, a sus trabajadores, sino que, por ejemplo, a través de Asana puede saber cuántas tareas tiene asignada una persona para no repartirlas, para no asignar más tarea de la que son capaces de manejar las personas. Y me parece muy, muy, muy interesante este último punto, ¿no? Tenemos que controlar, tenemos que ser productivos, tenemos que medir los KPIs, tenemos que medir con la tecnología la productividad de los proyectos, pero además tenemos que ser emocionales, ¿no? Compartir contenido emocional hace que los equipos también confíen más ellos en sí mismos. Hace que los personas confíen más en el resto de sus equipos, que los trabajadores confíen más en sus líderes. Y esto es realmente algo que se echa en falta, ¿no?, durante estas semanas que hemos estado en confinamiento. No sé si esta es la nueva realidad, ¿vale? Sobre esto no tengo conclusiones, o sea, yo me gustaría también aquí abrir el debate con todos vosotros y sí que es verdad, yo creo que la principal conclusión de esta presentación es que la tecnología nos puede ayudar mucho, las herramientas nos pueden ayudar mucho, pero bueno, también hay una serie de retos y no sé si la nueva realidad o las herramientas también se pueden volver en nuestra contra, ¿no? Fijaros que no sé si mucha gente se siente cómodo con que los gobiernos monitoricen y controlen qué es lo que estamos haciendo todos a través de nuestros móviles o a través de nuestros teléfonos móviles, de los relojes. Y sin embargo, otro uso, por ejemplo, positivo, si tenéis, seguro que muchos utilizáis un reloj de estos que miden las pulsaciones cardíacas, vuestro ritmo cardíaco, pues ser conscientes, y hay estudios al respecto y esto es muy fácil de monitorizar porque si lo lleváis lo mide, que el ritmo cardíaco en reposo, que es una de las pantallas que miden estos wearables, estos relojes, tiene que ver con el sistema nervioso central. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está enfermo o va a caer enfermo en los próximos días, el sistema nervioso central reacciona y uno de los síntomas es, por ejemplo, que las pulsaciones en reposo aumentan considerablemente.
Entonces hay varios estudios, y por ejemplo de la empresa Fitbit, que tiene ahí monitoriza a miles o millones de personas que llevan este reloj, pues se han dado cuenta que si detectas un aumento en tu ritmo cardíaco en reposo bastante elevado, pronunciado, pues puede ser debido a que posiblemente vayas a tener la gripe o vayas a caer enfermo en los próximos días, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente os lo dejo ahí como recomendación, ¿vale? No sabía cómo terminar esta presentación. Voy a terminar leyendo algunas de las preguntas de Marta, de Graciela, que están haciendo alguna reflexión interesante sobre ello, pero bueno, la pregunta que nos hacíamos hace muchas semanas es si esto iba a salir bien. Yo creo que esa pregunta no es muy buena. No, la verdad que no va a salir bien o no ha salido muy bien para mucha gente. Ha habido mucha gente que se ha quedado atrás. Ha habido mucha gente que, obviamente, más allá de que de muchos que hayan perdido la vida, ha habido mucha gente que también ha perdido o va a perder su puesto de trabajo. No solamente que no va a trabajar ya desde casa, sino que directamente no va a trabajar. Y esto en conferencias de este tipo, pues muchos te lo dicen, que la principal consecuencia ha sido que él directamente ha perdido su trabajo, entonces esta conferencia le sirve para poco, o para mucho, por así decirlo, pero lo que sí que nos deberíamos preguntar es qué es lo que nosotros podemos hacer para que todo esto salga bien, ¿no? Me parece que es una reflexión mucho más proactiva. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con toda esta tecnología para que podamos volver a nuestros puestos de trabajo, a nuestras oficinas, o podamos seguir trabajando desde casa de una forma segura, productiva y acompañados de nuestros colaboradores, amigos, familiares y de todo nuestro equipo, ¿no? Yo no sé si nuestro trabajo va a ser 100% online o posiblemente vaya a ser 100% online solamente para un determinado número de puestos de trabajo muy pequeño, para unos para unos sectores muy determinados y no para todos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que muchas empresas no les va a quedar más remedio que cambiar su política de trabajo online, ¿vale? Y lo van a tener que cambiar en la medida en que van a tener que ser más flexibles y van a tener que incorporar más este tipo de trabajos. Entonces, en la medida en que podamos utilizar la tecnología para hacer esto de una forma más humana y más humana, me quedo con esa palabra, pues lo haremos todo, saldremos todos de esta situación mucho más fuertes, ¿no? Además de mucho mejor. Muchas gracias a todos, por conectaros. Perdonad por haberme extendido, pero bueno, creo que hay muchas preguntas interesantes y hay unos minutos sí que me gustaría compartir o leer alguna pregunta interesante o por lo menos reflexión, ¿no? Gabriela, por ejemplo, comentaba si se reglamenta u ordena el teletrabajo, los espacios virtuales, los horarios, las rutinas de trabajo y el descanso, piensa Graciela que el teletrabajo es una herramienta fundamental, ¿vale? Creo que también permite el trabajo autónomo y en el cliente con personal dependiente. Pero pregunta Graciela, ¿esto supone jornadas más cortas con más empleadores o habrá más empleo para más gente? Pues yo creo que esto, sí, la verdad que esta es una pregunta bastante compleja, ¿no? Por lo que os comentaba antes, que la definición de productividad para las empresas ha cambiado absolutamente, ¿no? Ya la productividad no significa estar más tiempo conectados en el ordenador. La productividad no significa que vayamos a tener a trabajadores trabajando 8 horas en un puesto de trabajo, sino que más bien vamos a tener a gente trabajando en proyectos, y esto va a suponer pues que seguramente haya, por un lado, más puestos de trabajo
de personal trabajando en proyectos. En ese sentido puede que haya más puestos de trabajo relacionados con proyectos, por ejemplo. Y por contra, habrá muchos puestos de trabajo que no sean necesarios porque este tiempo ha demostrado que no es necesario que haya tantos puestos de staff que estén 8 horas, por ejemplo, dedicados a una tarea específica, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser la solución, va a ser un mix de ambas soluciones. Por un lado va a haber muchos puestos de trabajo que van a ir desapareciendo. Esto tiene que ver también con la incorporación de la tecnología. Todo aquello que pueda ser automatizado a través de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, va a suponer la eliminación de muchos de esos puestos de trabajo fijos que estaban en la oficina, esa gran oficina que estaba en el centro de Madrid o en el centro de México DF, pues muchos de esos puestos van a desaparecer, evidentemente. Y por contra van a aparecer muchos puestos de trabajo de autónomos, de consultores, que van a trabajar no por horas, sino por proyectos. Entonces, yo creo que va a haber también oportunidades, ¿no? Graciela, me parece una reflexión interesante. Marta comenta en relación a artículos del New York Times, donde comentan que el uso de Internet y medios digitales es para los pobres y clase media trabajadora. Yo no he leído, Marta, no he leído ese artículo, o vamos, no he leído esa información, pero sí que he leído alguna reflexión similar, por ejemplo, que tiene que ver incluso con el urbanismo, ¿no? Con lo que os comentaba antes de que el hecho de que todos los trabajadores de las grandes compañías pues vivían en los suburbios o en el extrarradio de las grandes ciudades, con costes de vida muy elevados, con salarios también muy elevados para hacer frente a esos costes elevados que supone vivir en Madrid o en una gran ciudad. Y sin embargo ahora con esta también nueva filosofía y esta filosofía de digitalización también de convertir a las empresas en algo más etéreo, más que está en la nube y no tanto en un edificio físico, va a posibilitar a la gente trabajar en ciudades mucho más baratas, vivir en ciudades más pequeñas, ciudades más baratas y trabajar a través de Internet. Entonces, no sé si eso va a distinguir también estratos sociales, pero de alguna manera también va a posibilitar que la distribución de las clases sociales y de los trabajadores sea mucho más flexible. O sea, que tengamos más posibilidades de trabajar, por ejemplo, pues fuera de las grandes urbes y con otro tipo de condiciones. Las condiciones laborales, las condiciones salariales también eso van a modificarse, obviamente. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, tiene que ver, ¿no? O va a influir en esto que comenta Marta y que comentaban en el New York Times, ¿no? Que el teletrabajo y la gente que trabaje de esta manera, pues puede que tenga otros sueldos, otro nivel o no sé, o otro estatus social, ¿no? No sé si había alguna otra pregunta. Manuela comenta que creo que ha merecido la pena este confinamiento para desempolvar el uso de muchas herramientas y que teníamos aparcadas sin darle un buen uso. Creo que sobre todo lo que hace falta es darle un buen uso, ¿no, Manuela? Yo creo que sí que hace falta darle un buen uso y hace falta también formación en ese sentido, ¿vale? Pero la tecnología, esto no es tanto un problema de tecnología como tanto un problema de psicología, ¿no? De psicología social, de formación para las empresas. Entonces creo que es más importante formar a los managers en cómo gestionar a los equipos, ¿no? A través de Internet, Virtual Leadership, esto que ponía antes del Virtual Leadership, ahí había también algún enlace al respecto. Eso es más crítico que enseñar a la gente a trabajar con Teams, ¿no? Que se aprende solo. Entonces yo creo que eso es más importante. Urge que nos conecte por Internet desde todos los lugares del país.
Yo vivo en una pequeña ciudad, no, más allá. Yo vivo en un pequeño pueblo y todavía no tengo fibra óptica. Entonces, es evidente que a lo que decía, por ejemplo, yo creo que las clases sociales igual se pueden distinguir a partir de ahora en aquellas que tienen gran conectividad y que están conectadas con todo el mundo a través de fibra y los que no. Entonces, eso sí que creo que es importante, ¿no? Marta, muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por compartirlo. Andrés Carvajal comenta cómo afectaría esta nueva realidad a los espacios y los trabajos del campo. Pues del campo quiero entender a los trabajos agrícolas, por ejemplo. O estoy pensando más allá, estoy pensando en nuestro sector, por ejemplo, en la arquitectura, en el trabajo in situ, en las obras. Es evidente que nosotros trabajamos de forma virtual, haciendo los proyectos, pero nosotros vamos a las obras, nosotros vamos al centro de trabajo, a la obra en construcción y está por ahí Luis que podrá hacer alguna reflexión o Asun también que podrá comentar y evidentemente tenemos que seguir yendo al puesto, a la obra física o al campo donde están los agricultores y esa gente tiene que seguir trabajando. La gente tiene que seguir trabajando en las fábricas. Eso es algo evidente. Entonces, creo que las fábricas, los centros de trabajo, las obras de construcción, el campo agrícola lo tiene más complicado. Nosotros que lo tenemos cerca, por ejemplo, pues sé que no hay digitalización, por ejemplo, hay muy poca digitalización en el campo, en las empresas agrícolas. Hay muy poca digitalización en los centros, en las obras físicas como tal. Y porque al final hay mucho trabajo manual y solamente se puede hacer de forma manual. ¿Vale? Entonces, este tipo de empresas, o por ejemplo la industria, las fábricas, lo tienen más complicado, ¿no? Redistribuir una línea de producción en una fábrica, y nosotros lo hemos visto en consultoras, en empresas con las que tenemos contacto, lo tienen muy difícil porque no se puede cambiar una línea de producción de la noche a la mañana. Hay que redistribuir máquinas, etcétera, etcétera. Es más fácil redistribuir oficinas para la gente que trabajamos en el conocimiento que redistribuir una fábrica o una explotación agraria o un centro o una empresa de construcción, ¿no? Una obra de construcción. Carlos, perdona que te interrumpa, ¿vale? Tenemos que ir finalizando, ¿ok? No tenemos más tiempo, ¿vale? Sí, me comunican, sí. ¿Se quedan alguna pregunta? ¿Se quedan todavía hay algunas preguntas? Podemos tomar notas, tomar notas sobre ello. Si quedan todavía alguna pregunta, podéis hacer comentarios o enviarlas a eventos@info.com, eventos@imf.com y me las harán llegar y si queréis os mando un correo con la respuesta o los comentarios. Agradezco mucho vuestro interés porque veo que estáis compartiendo muchas reflexiones y muchas preguntas y la verdad que la presentación ha sido muy larga y hay muchos enlaces que seguro que os pueden dar pie también a más ideas y más reflexiones. Muchas gracias, Asun, José María, Paula, Elisa, gracias a vosotros, Graciela, muchas gracias por vuestros comentarios. Recordaros que os pasará un cuestionario de evaluación de calidad para rellenarlo y encantado de haber compartido con vosotros la experiencia de estas semanas, lo que podemos aportar nosotros de conocimiento de haber trabajado durante mucho tiempo ya con herramientas colaborativas y sobre todo agradecer vuestros comentarios y vuestras preguntas. Un placer, espero que haya sido productivo e interesante el webinar y hasta otro día.